primera vista llama la atención su tamaño, y conforme lo vamos conociendo, cada detalle de su cultivo y potencial en la cocina nos sorprende aún más. En la antigüedad se lo servía en ocasiones especiales y para invitados selectos. Aunque está llena de vitaminas y es una gran fuente de proteína, esta leguminosa ya solo se siembra en pocos lugares de nuestro país. Por eso hoy, quienes la han estudiado y reconocen su valor, nos preparan recetas con más de 100 años de historia, e incluso lo veremos protagonizar un postre. Acompáñenos a conocer a este frijol gigante. Este producto ancestral americano es cada vez más raro. De hecho, solamente se cultiva en 4 provincias del país. Su vaina puede llegar a medir 30 centímetros y su grano es de un tamaño realmente sorprendente. Le dicen cáñaro-pito, guato o porotón. No es una semilla cualquiera, empezando por su tamaño, que parecería ser el reflejo del extraordinario valor que hay en su interior. Nutrientes, historia y sabor. Vamos pues desgranando sus tesoros, y lo primero es conocer el árbol del que nace. Y este árbol está muchos años, desde que yo me acuerdo, él siempre ha estado aquí. Este árbol da cada año, o sea, da su fruto cada año. Más o menos en septiembre ya se le ve a inflorecer. Y para octubre así ya se empieza a cosechar para comer. El alimento no era para cualquiera, así, ¿no? Y no se preparaba un alimento cualquiera tampoco, ¿no? Decir, ¿no?, que un amigo al que estimas, prefieres, te lleva súper bien, ¿no? A los que nosotros decimos machis, ¿no? Entonces, son personas muy especiales a las que decimos esto, ¿no? Entonces, cuando ellos venían o cuando venían estas personas, ¿no?, donde existía esa reciprocidad, esa humildad, esa lealtad, todo esto, entonces se preparaba un plato de estos. Era el huevo de gallo, o sea, el porotón, sí, la carne seca, era el ají, ¿no es cierto? El ají que tampoco era preparado así con ninguna, como ahora lo preparamos, ¿no? Era con el chinzo, que es también una planta muy ancestral. Aunque hoy sea raro verlo y comerlo, el porotón ha alimentado generaciones. Su origen es americano y en algunas zonas llegó a ser tan importante que es parte de su identidad. Ese es el caso del austro de nuestro país, donde se lo conoce como cáñaro-pito, y se cree que su abundancia en la zona dio nombre a la cultura cañari o viceversa, que fueron ellos los que nombraron a esta semilla. Quizá la primera descripción escrita que tenemos de esta semilla la hizo Mario Cicala en el siglo XVIII. Mario Cicala fue un jesuita que vino desde Italia por 1740, 1742. Nos da una idea clara de cómo era la Real Audiencia del siglo XVIII, al menos de mediados del siglo XVIII. Hace unos años, en el 2018, publiqué un artículo de los frijoles, porque me di cuenta que había no una o dos o tres o cuatro o cinco variedades de porotos, sino un montón de variedades que ya desconocemos, ¿ya? Por ejemplo, esto del porotón. Entonces, aquí yo pongo la fuente de Mario Cicala. La tercera especie, también citas textual, se llama mata hambre. Su médula es blanquísima, muy dulce, delicada y fina, aunque un poco arenosita. Son habichuelas de árbol alto, grueso y muy grande, de clima cálido. Entonces se relaciona posiblemente con esta descripción que hace Cicala. Y para preparar un poroto con tanta historia, hubo que buscar recetas que estén a la altura de su valor y, por supuesto, de su sabor. Vamos a hacer la torta de porotón, que está basado en este recetario. Este recetario es de 1910, 1915 aproximadamente, de la región Sierra del Ecuador. Entonces, por ejemplo, aquí en el folio 36 y 37 está descrita esta torta. Hemos cogido los porotones. En olla lenta estuvieron 12 horas. ¿Ya? El porotón es grande, tiene una cáscara dura. Entonces salió con una buena cocción. Y se lo comenzó a majar
con un poco de huevo y sal y pimienta al gusto. Son platos que fueron consumidos hace muchísimos años y ya han desaparecido. Solamente tenemos los textos y volvemos a reproducirlos. Entonces lo que vamos a hacer es coger y cortar. Y vamos a picar la cebolla blanca, que sea un corte fino. Vamos a poner aceite. Ponemos la cebolla blanca y ahí esperamos hasta que cristalice la fritada. Inmediatamente ponemos la pasta de maní. Pimienta fresca, es mejor. Un poquito de sal. Vamos a poner el condumio. Y ahí sí vamos a poner la tapa. El valor del porotón va más allá de su sutil sabor mezcla de frijol y haba. No solo supera por mucho el tamaño de otras leguminosas, también los aventaja en su concentración de nutrientes. Las características nutricionales se centran un poco más en el aporte de proteína que tiene, ¿sí? Y es rescatable aquí que este producto tiene un 10% más de proteína que otras leguminosas de esta especie. Además, tiene un buen aporte de carbohidratos. Otra de las cosas importantes podría ser el aporte de vitaminas B, del complejo B. Es importante rescatar que tiene un buen aporte de fibra también. Entonces, el índice glicémico de este alimento no es tan alto. Entonces, puede ser una alternativa para ciertos pacientes, por ejemplo, que necesitan consumir alimentos de bajo índice glicémico. Aunque de momento solo crece en las provincias de Cañar, Azuay, Pichincha e Imbabura, en los últimos años, chefs e investigadores han puesto el ojo en el porotón. El potencial gastronómico que hay concentrado en cada grano aún está por explotar, tanto para platos de sal como de dulce. La textura más representativa de este porotón o de esta leguminosa es su arenosidad. Puede llegar a ser de un punto tan arenoso como el de un frijol dominico, que te permite adaptarlo en muchas recetas, de muchas maneras. La principal es que puedes molerle para hacer pastelitos, puedes secarle, hacer harina para hacer pan, puedes utilizarlo para ensaladas, puedes utilizarlo para menestras o simplemente, como se utiliza en ciertas comunidades, los cocinan con un poco de azúcar o con un poco de panela y los comen como snack. Lo que vamos a hacer ahora es un postre a base de porotón como género principal y chocolate. Empezamos a pelar nuestro porotón. Este porotón le tenemos remojado en agua aproximadamente 7 días para que pierda toda su amargor. Lo pusimos a cocinar en una olla de presión por aproximadamente 45 minutos. A continuación lo que vamos a hacer es añadir miel, que se incorpore súper bien la miel. Tenemos un ganache de chocolate diluido de la forma más sencilla y vamos a ir agregando. Necesitamos que se nos incorpore muy bien. Vamos a ponerlo en el congelador y lo vamos a dejar ahí aproximadamente unos 20-30 minutos. Ahora que ya tenemos nuestra masa sólida, podemos empezar a hacer bolitas, todas que sean del mismo tamaño. Tenemos todavía grumos, pedacitos de porotón, que en el momento en que nosotros lo comamos no vamos a sentir grumos, pero sí vamos a sentir el sabor completo del porotón. Aprovechando que nos sobró ganache, vamos a untarle por encima, entre mitad bañados y la otra mitad sin bañar. Tenemos ya listas nuestras trufas de porotón bañadas con un poco de ganache de chocolate. Si ve al porotón en el mercado o en un menú, que su tamaño no le asuste y pruébelo. Es un bocado lleno de historia, sabor y tradición. La única manera de evitar que desaparezca es invitarlo a nuestra mesa.